Guatemala, 11 de mayo de 2018, entrevista al doctor Carlos Interiano. Tema: investigación, todos somos figuras públicas por el avance de la tecnología. Pues indudablemente se ha roto el paradigma anterior de los manejos de la comunicación por medios masivos tradicionales. El planteamiento que se hizo en los años 70 respecto al nuevo orden informativo del orden mundial informativo, creo que generó tantas críticas por Estados Unidos al extremo que le retiraron la ayuda a la UNESCO, quien fue la que comandó este estudio sobre la propiedad y poder de los medios de comunicación en el mundo. A partir de esa concepción que se recogió en un voluminoso texto, un voluminoso libro, no se había dado tanto movimiento en el campo de la comunicación masiva, sino hasta ya de manera más reciente, los últimos 10 años, que se habla ya de la ruptura del modelo tradicional y ya ha emergido un nuevo modelo, un nuevo orden en el manejo de la información mundial. ¿Cómo se llamaba ese informe? Y es el primer informe, podríamos decir, es la génesis de los estudios de que tratan de ordenar el orden informativo mundial. Se llamaba un nuevo orden informativo mundial, el NOI, nuevo orden informativo mundial. Este estudio, porque fue un estudio que se realizó por un equipo conformado por alrededor de 20 intelectuales, académicos de diferentes nacionalidades. Había franceses, ingleses, norteamericanos, había un par de latinos, creo que argentinos eran, comandados por Sean McBride. Es el informe McBride. Sí, el llamado también informe McBride. Comandados por esta persona, rindieron un informe donde se evidenciaba dos grandes cosas. Uno, que la estructura de los medios de comunicación obedecía a transnacionales, agencias transnacionales de información. Había agencias transnacionales tan grandes como la AP, como la DPA, como la Latin Reuters, había un montón. La agencia TASS rusa, ¿verdad? Y entonces el otro gran aspecto que revela ese informe es que se daba una manipulación de la información. ¿En qué sentido? En que las agencias internacionales de información tenían corresponsales en los diferentes países donde tenían ellos cobertura. Estos corresponsales recogían la información, la enviaban a la casa matriz, a la casa central, pero allí reprocesaban la información y ya la elaboraban conforme un perfil político. Si era de bajarle perfil a la información, le bajaban perfil. Si era de subirle perfil negativo o positivo, se lo subían. Esa información que ellos procesaban la canalizaban a la prensa local de los diferentes países, quienes compraban el servicio. Pero esa información, como ya venía convertida en mercancía, los medios locales la publicaban tal cual la recibían de las agencias. Y entonces resultaba que esa información que recibía de las agencias no correspondía a lo que realmente había sucedido. De esa cuenta, por ejemplo, el caso del derrocamiento o la renuncia obligada de Jacob Arbenz es un ejemplo de cómo se manipuló la información, pero por las grandes agencias internacionales. Y ellos tenían un poder enorme de carácter político y económico también en todo el mundo, sobre todo el mundo en desarrollo, ¿verdad? Yeah.
Ahora, ese nuevo orden informativo ha ido a cambiar el tejido social y especialmente las comunicaciones interpersonales, incluso las intrapersonales, y va a desplazar en un determinado momento la privacidad de la comunicación. Es decir, en los años 60 o 70 usted podía tener una conversación privada. Como no había tal desarrollo tecnológico, por ejemplo, no había micrófono, no había gadgets, no había forma, por ejemplo, de lo de la captura. Pero este no es un fenómeno en Guatemala, yo estoy viendo que es un fenómeno mundial, el cambio del tejido social y especialmente esas comunicaciones interpersonales. ¿Cómo las redes sociales están cambiando esa relación? Bueno, de hecho, el cambio es evidente, sobre todo en países donde hay niveles altos de violencia. La sociedad se ha ido replegando más hacia sus hogares. Se han construido virtualmente muros en los barrios, en las colonias. Pero esto no es nada aislado, digamos, en el contexto de la comunicación. En el contexto de la comunicación humana se ha pasado de lo que se suele llamar sociología de las esquinas. Recordemos que en nuestra época nosotros nos congregábamos en las esquinas para compartir con los amigos, vecinos, y ahora virtualmente no existe ya eso. Pero la esquina es la red social, ¿no? La esquina es la red social. El joven o el niño está comunicándose, pero está comunicándose de una manera teledirigida. No hay una situación dialógica, no hay diálogo cara a cara, sí, salvo que sea a través de la ¿Y cómo va a afectar la psicología humana esto? Y eso está produciendo una nueva visión del ser humano. Un fenómeno que yo he observado es que se está pasando de tener una ciudadanía de país a tener una ciudadanía del mundo. Los jóvenes hoy no piensan en función de ser guatemalteco, por ejemplo, o de ser argentino o español. Piensan en función de estar en el mundo, porque tienen la posibilidad de hacerlo. Las redes sociales son tan poderosas que los transporta a escenarios que físicamente, geográficamente nunca han conocido, pero que tienen las imágenes. Y yo creo que hacia ahí se está profundizando más el fenómeno de la comunicación humana. Hoy día, pues, a través de la cámara web, pero estaba viendo yo un documental donde se está creando ya una realidad virtual tridimensional, donde uno puede estar en Barcelona, por ejemplo, sin haber pagado un boleto de hiperrealidad, la hiperrealidad, la hiperrealidad y la teletransportación. y estar allá, ¿verdad? Y gozar de esa. Y eso que está produciendo una nueva mentalidad. Yo creo que si uno de los cambios de que hablaba Maleste, cambios en el conocimiento, son tan evidentes hoy día, es en este sentido, que como el ser humano ya no piensa en función de su pequeño territorio, sino piensa en función del territorio mundial. Y más allá, como dice usted, una frase que tiene, nos veremos. Sí, al infinito y más allá. Al infinito y más allá. ¿Cómo ve el hecho usted de que el ser humano no solo está en peligro de perder la privacidad, sino portar un código único? Incluso ese tema del código único no se lo cuida, porque, por ejemplo, nosotros tuvimos una cédula con un número, una licencia con otro número, el carnet universitario con otro número, otro número, pero ahora sucede que no. Por ejemplo, en redes sociales, aunque nosotros no sabemos nuestro número, nosotros somos un número de ceros y unos. Y en la práctica social física, el tema de que por cuestiones de tecnología, pues ese código único de identificación nos va a reducir
a que todos vamos a ser masificados. La gente no logra entender la dimensión grave que hay en la pérdida de la privacidad, por ejemplo, con esto, con el código único. Siguiendo con los cambios en la estructura del pensamiento humano, yo creo que no es solo el hecho de que haya un código único para cada persona, sino es el hecho de que estamos siendo reducidos a cosas, a simples objetos, y se nos está despojando de lo más granado, a mi manera de ser, que tiene la humanidad, que es el ser humano, que es precisamente su calidad de ser humano individual. Y si bien es cierto, tenemos grandes líneas, compartimos grandes líneas genéticas con el resto de seres humanos, pero cada uno tiene una individualidad. Su huella digital es su huella genética, por ejemplo. Pero reducir la personalidad del individuo, digamos, a un código, y yo creo que le está costando ese margen de libertad que tiene el ser humano. Primero, para expresarse como tal, y segundo, para realizarse como tal. Para mí es uno de los grandes peligros que se corre en este salto cuantitativo que está dando la humanidad, porque puede caerse en el terreno de crear máquinas, convertir al ser humano en simple máquina y en un simple número. De hecho, ya lo estamos viviendo, pues, porque vamos al supermercado y nuestra huella está en los aparatos para leer las tarjetas, y ya solo firmamos y ya tenemos ahí un registro. ¿Hasta dónde va a llegar todo esto? No sé, habría que analizar alguna megatendencia que quizá la gente de ciencia ficción pueda darnos luces en esto, porque al fin y al cabo los científicos de ciencia ficción hacen ciencia, lo que no han logrado es todavía desarrollarla, concretarla, ¿no? Pero tiene principios científicos. Yo no leo la Biblia, sin embargo, según me han contado, pues, en la Biblia está tipificado el 666. Haciendo un análisis desde la teoría matemática de la información, ¿qué es el 6? Es un código numérico, que si hacemos nosotros el equivalente hoy día, es el mismo, sigue la misma lógica, ¿verdad? Y como cosa rara está cifrado en lenguaje binario, que es el gran lenguaje de la transformación tecnológica que se tiene hoy día. ¿Y eso fue casualidad? Fíjese que, no sé, la Biblia está llena de muchas casualidades. Por ejemplo, una vez en una clase yo estaba pensando cómo ilustro el tema de la entropía, el desorden informativo, versus el orden informativo, la negaentropía. Y entonces, pensando, se me ocurrió leer el Génesis. Es la única parte de la Biblia que he leído en realidad. Bueno, he leído también algunos poemas. El Apocalipsis. Algunos poemas de Salomón. Y el Cantar de los Cantares. Me encanta la poesía de Salomón. Entonces, pero leí el Génesis. Y el Génesis no es más que una interpretación, se puede hacer una interpretación moderna desde la termodinámica del Génesis. Porque dice, en un principio todo era caos. No había la tierra, no había el mar, no había los peces, no había nada. Era caos. Lo que había en ese momento era un estado de entropía, desde la información. Después vino Dios y creó el cielo, creó los mares, creó la tierra, al ser humano y a Eva. Entonces le dio un orden. Ese orden, desde la teoría matemática de la información, es entropía. Pero ese concepto, digamos, por eso le digo que la Biblia está plagada de coincidencias. Y no es que seamos profetas,
Pero hay muchas cosas de la Biblia que de repente quienes la concibieron, escribieron esa cuestión, tenían una visión de futuro enorme, como la tuvo Da Vinci, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y con esto, ¿qué podríamos concluir? Que el pensamiento humano ha ido dando como vueltas en círculo, a pesar de que el pensamiento humano en realidad es en espiral, ¿verdad? Pero como que ha vuelto ciertos grandes círculos, ciertos puntos en el gran círculo de la existencia, ¿verdad? Del universo, digo, porque hay muchas coincidencias. Y eso no solo en la Biblia, también en otras religiones. Al contrario, de nosotros ellos no quieren ser privados, quieren ser públicos. Ellos sí quieren exponer. Pero fíjese que yo siento que se exponen de manera virtual. Porque fíjese que si un fenómeno he observado yo es que aparte de lo individual y colectivo, se ha dado un fenómeno de aislamiento físico. Si bien es cierto, conviven en las universidades o en las fiestas o en las sesiones de tragos o como sea, pero hay como una barrera que impide la comunicación cara a cara entre dos personas. Están, pero no conviven. Y eso yo lo he observado en muchas reuniones donde hay gente joven, que si bien les va, escogen un amigo o amiga para platicar y se olvidan del resto. No hay ya ese sentido de convivencia que existía. Entonces son figuras públicas virtuales, no figuras... Son figuras públicas virtuales. Yo creo que la virtualidad ha creado esa especie de fenómeno social que por un lado le vende a usted la idea de que es un ser colectivo, conectado, interconectado, pero por otro lado le acentúa el sentido del aislamiento. Son seres retraídos. Entonces genera seres retraídos. ¿Y qué trae eso? También trae otros cambios en la conducta humana. Porque como no se fortalece el sentido de convivencia, se van atrofiando ciertas capacidades que tenemos los seres humanos para convivir. Se cae en aislamientos, se cae en un sentido de inferioridad incluso, cuando se trata de establecer comunicación cara a cara. Se adquiere ese sentido de fortaleza como persona cuando estamos comunicándonos con alguien que está a distancia, nos desinhibimos. Pero esta comunicación virtual lo que ha generado es más, creo yo, sentidos de inhibición para capacidad de relacionarse cara a cara. Una pregunta, y respecto siempre a este mismo tema. Entonces como predecible en un determinado momento que por ese avance de la tecnología, en la cuestión de la inteligencia virtual, que las máquinas aprovechando en el que somos retraídos, aprovechando que somos seres con código único, aprovechando que estamos perdiendo, por ejemplo, el tema de la privacidad, que pudieran llegar a controlar el mundo. Las máquinas. Sí, de una manera individual, ya sin intervención humana. Yo creo que como producto humano, creo que en la parte ética los hombres de ciencia van a ir tomando sus precauciones para no dejar los códigos tan abiertos. Por ahí le van a encontrar algún mecanismo para que la máquina no sea totalmente libre, pero se corre ese riesgo, ¿verdad? De que, por ejemplo, alguien que tiene cero formación ética le venga del norte y cree una máquina con códigos totalmente autoprogramables
Y eso sí sería un gran riesgo. Pero yo pienso que también puede ser uno de los grandes riesgos que está corriendo la humanidad, de llegar a tal nivel de desarrollo, de sobrepasar límites humanos y convertirse en máquinas. Incluso he estado pensando yo que en este ejemplo se está hablando ahorita de las ganas, del deseo, de la intención de ir a Marte o al infinito o más allá, pero el tiempo de vida de una persona no le alcanzaría para ir a planetas lejanos. Tiempo de vida de la persona como ser biológico. Pero ¿qué pasa si existe la posibilidad en un futuro cercano o mediano de que el ser humano traslade toda su capacidad cerebral a un cerebro virtual? A un robot informático. Sí, a un robot informático. O a un androide, como sea. Sí. Y en el tema, por ejemplo, de la Tierra, de las galaxias, el ser humano biológico que plantea, por ejemplo, en esa película de ficción, no viaja en términos lineales como viaja ahorita el hombre, sino de repente estoy en el hiperespacio, y en el hiperespacio estoy aquí, aparezco allá, ¿verdad? En ocasiones, pero ni me monto en la máquina, sino estoy aquí, en el tema de la transportación, Bueno, entonces podría existir la posibilidad de que Sergio Moratalla viaje a Marte, pero no es Sergio biológico, sino es un clon de Sergio Moratalla, y ese clon es obviamente una máquina que va a ir allá, que va a pensar, va a sentir, va a tener toda su programación, pero no va a ser el ser biológico que va a estar allá. Eso por un lado, pero también la física cuántica ha dado grandes saltos, y hoy día se habla de la posibilidad de que existan mundos paralelos, y de que así como estamos nosotros congregados en este momento, haya en un mundo paralelo la misma versión de lo que estamos haciendo. Y eso trae también la posibilidad de que el ser humano pueda finalmente crear la máquina del tiempo para anular la barrera del sonido, del espacio, el concepto espacio-tiempo, ¿verdad? Sí, no, incluso he visto videos de esos del viaje del tiempo y la física. Y que todavía creo que está en el plano de ciencia ficción, pero ya se están haciendo. Sí, por ejemplo, el asesinato de Kennedy, el tema de una señora que está ahí, pero que nadie la conoce, no sabe quién es, y que está en el asesinato y no está, ¿verdad? Como que lo estaba observando, o como en una pelea de box de Muhammad Ali en los años 60, que hay alguien con un teléfono filmando la pelea cuando no existía el teléfono celular. Otro ejemplo, digamos, que puede darnos idea de esa situación es el hecho de que ahora existen impresoras que son capaces de reproducir objetos. Sí. Ese principio de capacidad de reproducción de objetos básicamente es el mismo principio de lo que se conoce como la máquina del tiempo. Podría reproducir, desatomizar, digamos, a un ser humano, descodificarlo atómicamente y codificarlo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Las redes sociales están construyendo un nuevo mundo desde la comunicación en varios sentidos. Primero, se han anulado las fronteras. Ya el concepto que arrojaba McLuhan es totalmente hoy día moneda de curso común. Se han anulado las fronteras, el mundo se ha reducido, se ha convertido en un pañuelo, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, la posibilidad que está arrojando la nueva dimensión de la comunicación hoy día de convertir nuestros espacios laborales, nuestros espacios de solaz y esparcimiento,
nuestros espacios de construcción de ciencia, nuestros espacios sociales, hasta nuestros espacios amorosos, de una manera totalmente diferente a como se hacía cuando solo teníamos los códigos analógicos. Yo creo que los grandes avances de la teoría de la comunicación hoy día es que nos ha abierto enormes fronteras de conocimiento y la enorme posibilidad también de construir un ser diferente. Claro, aquí se plantea de alguna manera el tema ético. Es en qué sentido estamos construyendo un tema ético. Si estamos construyendo un ser ético con serios problemas, un ser con serios problemas éticos, que ya no le importe el vecino, que ya no le importe los hijos, o que ya no le importe la mujer, o la lealtad, o la lealtad, que ya no le importe el amor, que ya no le importe la convivencia, sino él, que se importe él mismo, satisfacerse él nada más, él mismo, sin que le importe el resto, satisfacer a los demás. Eso ya es un problema ético, que está planteando la nueva dimensión de la comunicación, Yo creo que no tan así, por lo menos no tan cerca. Yo recuerdo cuando estudiaba la maestría en el 90 en Miami, que esa misma pregunta le hicimos a un profesor argentino que nos llegó a dar una conferencia. ¿Va a desaparecer el periódico? Y él dijo, no dentro de los siguientes 30 años, pero estoy hablando del 90, ya casi 30 años. Entonces, pero yo creo que no va a ser tan lejano. En ese tiempo todavía nos decía él, yo creo que va a haber una especie de aparatito donde se va a poder leer el periódico. Y resulta que pocos años después comenzaron a surgir las herramientas, ¿verdad? Y yo creo que siempre va a haber un espacio para el libro, para el periódico, porque los cambios a ese nivel no son cambios tan veloces, tan rápidos. Recordemos que entre la invención de los tipos móviles, imprenta de Gutenberg, en 1453, para la difusión de los primeros grandes periódicos, que fue en la Revolución Francesa, 1776, 79 me parece, transcurrieron un montón de años. Claro, los cambios en ese entonces eran mucho más aletargados. Hoy día la tecnología acelera los procesos de cambio, ¿verdad? Pero yo creo que siempre va a haber espacios por lo menos va a haber espacios para gente que le gusta leer en físico. Yeah. Bueno, muchas gracias por la entrevista, doctor, y con esta pregunta.